Si hiciésemos un viaje atrás en el tiempo y esta misma clase la estuviésemos desarrollando en plena Edad Media, pues desde luego que los conocimientos y los conceptos que abordaríamos no serían nada parecidos a los que vamos a comentar aquí. Y eso es una cosa importante, la ciencia evoluciona, el conocimiento cambia y lo que nosotros damos hoy por aceptado, pues a lo mejor dentro de unos años pues no lo está y nos encontramos con la sustitución de los conocimientos y es importante que todos vosotros como estudiantes seáis conscientes de ellos. Además también me interesa que seáis un poco conscientes de que el desarrollo de una teoría, como puede ser la teoría celular o la teoría de la relatividad, aunque siempre hay alguna persona que la encabeza y que parece que fue el padre único, pues casi nunca ocurre eso. Es muy raro. Y siempre es necesario demostrarla, a pesar de los avances tecnológicos, muchas veces entran en contradicciones, etc. ¿Por qué digo esto? Pues porque, como decía antes, si hubiésemos ido en la Edad Media, hablaríamos de la composición de los seres vivos como, en general de todo lo que hay a nuestro alrededor como formado de tierra, fuego, aire y agua. Sin embargo, pues nos hemos dado cuenta que eso no es así y que hay unos átomos y que esos átomos se organizan y lo mismo pasa con las estructuras celulares. En el siglo XVI, pues los primeros ópticos, daos cuenta que las gafas y en general cualquier objeto que permitiese la mejora de la vista, ya en el siglo XVI, incluso en el siglo XV, estaba bastante desarrollada. De esta manera, pues ya se empezaron a apreciar que había pues, lo que llamaban animáculos, estructuras muy pequeñas, que hacía pensar que había un mundo microscópico pues que había que estudiar, ¿no? El primero, digamos, que hace uso del microscopio ya de una manera científica, porque los microscopios también tenían un uso recreativo y cultural, fue Robert Hooke. Este investigador, microbiólogo podríamos decir, fue el primero que se interesó en ver qué había debajo de una estructura como era el corcho. Y se fijó en que al mirar a través de este aumento que había conseguido mediante pequeñas lentes, pues aparecían algo que a él le recordaban a las celdas de un panal de abejas. En inglés eso corresponde con el término cell y por lo tanto pues evolucionó al castellano al concepto de célula. De esta manera, pues bueno, pues fue el padre que le dio nombre a lo que posteriormente ha quedado como la unidad fundamental de los seres vivos. Esto no quedó aquí, lógicamente, avanzamos, entramos en el siglo XVIII y Anton van Leeuwenhoek, que también era una persona muy relacionada con la óptica, hace observaciones y ya empieza a ver células, en concreto glóbulos rojos y espermatozoides, y se fija en esos animáculos que comentaba anteriormente, pues sobre todo a partir pues de muestras de agua, de charcas y empieza a ver pues cosas que nosotros vemos hoy fácilmente con microscopios, incluso los que tenemos en los institutos. Nos vamos más adelante, ya evolucionamos hasta el siglo XIX, fijaros que estamos hablando de siglos, y aquí ya sí que hay un zoólogo y un botánico, Schleiden y Schwann, los dos, ya os digo, de finales del siglo XIX, en el que ya establecen el primer principio de la teoría celular. Y es que dicen que todos los seres vivos están formados por células. Y eso fue un paso muy grande, porque hasta entonces, pues, bueno, los animáculos, tal, pascual, pero no se atrevían a decir que el ser humano, imaginaros también el cambio que esto suponía desde el punto de vista de la contradicción con la tradición, pues suponía, ¿no? Entramos ya en el siglo XX y Rudolf Virchow fue el primero que se dio cuenta que las células se reproducen. Igual, esto era importante porque era otro principio muy importante. ¿De dónde venían las células? Porque si ahí había una célula, ¿es que se podían reproducir o es que había alguien o algo que las creaba? Bueno, pues Virchow fue el primero que dijo que las células se reproducen. Y faltaba, fijaros, un español, Santiago Ramón y Cajal, fue el que cerró el círculo. Porque había unas estructuras que no cuadraban, que eran las neuronas. Las neuronas parecían al microscopio estructuras como cableado.
Ya veremos que las células también se especializan y que la forma depende mucho de la función que realicen. Y Santiago Ramón y Cajal fue el que estableció que efectivamente que aunque tenían una forma un poco diferente a todas las demás, eran células, perdón, y ello hacía que pues, se reafirmase el hecho de lo que habíamos dicho de Schleiden y Schwann, de que todos los seres vivos estaban formados por células. Y ya está. Así que lo más importante, lo que tenemos aquí, los principios básicos de la teoría celular, estos 4 puntos. Todos los seres vivos están formados por células, todas las células proceden de otra preexistente, las funciones vitales de los organismos también se dan en las células, es decir, el funcionamiento de un organismo pluricelular como nosotros, en el fondo no deja de ser el resultado de la coordinación de los billones con B de células que nosotros tenemos. Porque cada célula realiza la función de nutrición, la de relación y la de reproducción. Y luego, por último, las células contienen la información genética necesaria para regular las funciones celulares y para transmitir esa información a su descendencia. Es decir, la célula es una unidad autónoma, es una unidad que funciona por sí misma, sin necesidad de un control externo. Solo nos quedaría una pregunta a estos principios básicos de la teoría celular, y es ¿de dónde viene la primera célula? Todavía no hemos demostrado ni hemos sido capaces de producir una célula en un laboratorio de una manera cogiendo como en una cocina unos cuantos ingredientes, y aunque hay bastantes evidencias de cómo pudo surgir, pero todavía no hemos sido capaces de reproducirlo y ahí estamos todavía.